Mendy, Transporte y Logística, nos impulsa a aportar soluciones construyendo una empresa altamente confiable, plenamente humana y comprometida con la seguridad y la sustentabilidad. Mendy, Transporte y Logística, Ruta 14, kilómetro 172.500, teléfono 4363-1381. En Insalcor entendemos que la nutrición de precisión no solo requiere de realizar una buena formulación de la dieta, sino también de contar con los datos de composición de los ingredientes a utilizar, siempre en el menor tiempo posible, para optimizar este proceso. Por ello, procurando hacer más eficiente este tema, hemos incorporado la tecnología NIRS portátil NOA, que permite muestrear y analizar los alimentos en el propio establecimiento, obteniendo los resultados con gran inmediatez. Insalcor. Optimizamos su producción. Santander Agro tiene para el productor nacional Ganadería 3 Millones, la opción más apropiada para financiar la producción ganadera. Su ganado opera como garantía en un sistema simple, único e innovador. Acompañamos el ciclo productivo, otorgando beneficios directos al productor, insumos con descuentos especiales en más de 20 proveedores de primera línea en todo el país. Financiamiento para la compra de haciendas y reproductores con rápido acceso. Ganadería 3 Millones. Un productor activo. Un país productivo. Informate al 2916-3838 o en www.gtm.org.uy. Insalcor presenta su exclusiva línea verde Premix sin antibióticos. Disminuye problemas en la recepción de la tropa en el corral. Mejora el ambiente y la función ruminal. Baja el estrés térmico. Menores emisiones de metano. Mejora performance animal. Insalcor. Optimizamos su producción. Vamos a llevarles la palabra, la respuesta al mercado de la industria, de tres representantes de la industria frigorífica. Hace muchos años la Asociación Rural del Uruguay confía en Radio Carve, Valor Agregado y Portal Rural es el País, Diario El País, para organizar una conferencia en el marco de su Expo Melilla. Hoy jueves, tendría que estar dando inicio a la Expo Melilla, que por razones conocidas por todos se debió postergar. Y además contamos con la presencia del presidente electo, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el doctor Gonzalo Valdés Requena, que en breve va a asumir el cargo, pero ya está con nosotros para ser quien dé la bienvenida en nombre de la institución. Esta actividad, organizada por la Asociación Rural del Uruguay, por Diario El País, el Portal Rural es el País, por Radio Carve, programa Valor Agregado, cuenta con los auspicios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, de Angus Uruguay, de Ganadera 3 Millones de Banco Santander, de Insalcor,
Abasto Santa Clara, Interagrovial, el representante John Deere en Uruguay, y Mendi Transporte y Logística. Martín. Sí, ¿qué tal? Bueno, Pablo, buenos días a todos los televidentes. El placer de estar aquí desde la Expo Prado, a través de esta virtualidad, y vamos a darle la palabra ya al presidente electo de la Asociación Rural. En instantes nos va a estar acompañando, como recién decía Pablo, el doctor Marcelo Seco, de Grupo Marfrig, el doctor Alberto González, de Frigorífico Las Piedras, y el ingeniero agrónomo Daniel de Matos, de BPU. Han llegado muchísimas preguntas, casi 400 preguntas. Ayer estábamos con Pablo elaborando el cuestionario en el entorno de 370, para ser más precisos. Hay diferentes temas que vamos a estar abordando. Algunos tienen que ver con la actualidad hoy de la agenda informativa, otras están más vinculadas a lo que es el mediano y largo plazo de este negocio que es tan dinámico como es el negocio ganadero. Pero le damos a ceder la palabra al dueño de casa, doctor Gonzalo Valdés. Gracias por recibirnos y por, como decía Pablo, la confianza en organizar nuevamente esta actividad, en este caso virtual. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Bueno, muchas gracias al Diario del País, Radio Carve, por estar siempre presente en todas nuestras actividades. Un día muy especial para nosotros, en el cual estaríamos inaugurando la exposición de Melilla. Lamentablemente, bueno, no lo hemos podido llevar adelante por la emergencia sanitaria, pero empresas y medios que confían en la Asociación Rural del Uruguay y en seguir adaptándonos a las realidades y poder llevar adelante este tipo de conferencias tan importantes y tan tradicionales en lo que han sido nuestras exposiciones. Agradecimiento también a los integrantes de la industria cárnica, que realmente para nosotros es muy importante una jornada como la de hoy, que estén dispuestos a contestar preguntas de los productores que han ido llegando, como decían, como 400 preguntas, así que es realmente muy importante para nosotros. Y por supuesto, un agradecimiento a todos los equipos que han estado organizando esto, y a nuestro equipo de oposiciones, que también han hecho un gran esfuerzo en armar la Expo Melilla, y que bueno, lamentablemente lo hemos tenido que suspender con trabajos muy adelantados. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, y comenzaremos con esta jornada. Exactamente, vamos a preparar la escenografía. Aquí se van a sentar los representantes de la industria frigorífica. Nosotros tenemos las preguntas con Pablo prontas para ir transmitiendo las mismas. Hay mucha gente ya, Pablo, conectada. Estoy, bueno, viendo un poco las redes en este momento, los diferentes canales por donde estamos emitiendo, gente que está siguiendo esta transmisión desde la casa, desde el trabajo, en algunos casos también desde la ruta, a través de la tecnología que, bueno, nos permite esta llegada no solamente al país, sino también a gente que nos está siguiendo desde afuera. Así que un gran saludo. Y a propósito de esta virtualidad y de esta nueva herramienta que nos permite la tecnología, Pablo, me parece interesante comentar y adelantar que vamos a estar muy pronto con una nueva propuesta de comunicación, que es Rurales el País TV. Exactamente, Martín. En esta integración, en esta sinergia que tenemos entre el país y Radio Carve, que desarrollamos el portal Rurales el País, en todos los formatos, tenemos escritos, tenemos audio, tenemos en formato virtual a través del portal. Vamos a ir un paso más, vamos a abarcar todo el multimedio que nos permite la tecnología hoy, y en breve van a estar conociendo lo que es Rurales el País TV, que es otro aporte a este sector tan influyente para la economía nacional. Pero previo al corte, Martín, yo no tengo el timing pero tengo al presidente electo de una institución que tiene 150 años. Simplemente una reflexión, doctor Valdés, ¿qué significa estar al frente de la Asociación Rural del Uruguay por estos próximos 2 años? Bueno, la verdad que para nosotros, y para mí en particular, es un honor haber sido propuesto como presidente en este ejercicio de 2 años, que va a caer en este año en particular el aniversario 150 de la Asociación Rural, un año obviamente muy especial porque refleja toda la historia de una institución que siempre ha estado pujante, buscando y aportando ideas para lo que es el desarrollo del sector agropecuario en su conjunto, no solo en lo económico, sino también en el desarrollo social, la educación en el medio y demás. Así que, bueno, un periodo que realmente tenemos que buscar reflejar la historia de la Asociación Rural en todos estos años,
y por supuesto con cierta pena de que muchas de las actividades y reconocimientos y homenajes que deberíamos estar haciendo en este año van a estar un poco quizás empañadas o postergadas quizás hasta el año que viene para poder realizarse en forma, esperando que el proceso de vacunación que estamos teniendo en Uruguay, por ahora muy exitoso, bueno, lleguemos a un buen puerto y podamos volver a una nueva normalidad, o a la vieja normalidad, digamos. Así que bueno, por supuesto, lo sentimos, la nueva junta directiva que estamos por asumir como una gran responsabilidad, y con el desafío de entender que el sector agropecuario, bueno, y hoy especialmente con la industria cárnica, es uno de los temas que podemos llegar a tocar, lo importante que va a ser todo el sector para empujar al país adelante en un momento en que otros sectores han sufrido mucho y bueno, tenemos la oportunidad y el desafío de poder aportarle mucho al país. Bien, ahora sí, entonces vamos a una pequeña pausa, vamos a adaptar el set y recibimos al doctor Marcelo Seco, al doctor Alberto González y al ingeniero Daniel de Matos para la conferencia La Industria Responde. Santander Agro tiene para el productor nacional Ganadería 3 Millones, la opción más apropiada para financiar la producción ganadera. Su ganado opera como garantía en un sistema simple, único e innovador. Acompañamos el ciclo productivo, otorgando beneficios directos al productor, insumos con descuentos especiales en más de 20 proveedores de primera línea en todo el país. Financiamiento para la compra de haciendas y reproductores con rápido acceso. Ganadería 3 Millones. Un productor activo. Un país productivo. Informate al 2916-3838 o en www.gtm.org.uy. En Insalcor entendemos que la nutrición de precisión no solo requiere de realizar una buena formulación de la dieta, sino también de contar con los datos de composición de los ingredientes a utilizar, siempre en el menor tiempo posible, para optimizar este proceso. Por ello, procurando hacer más eficiente este tema, hemos incorporado la tecnología NIRS portátil NOA, que permite muestrear y analizar los alimentos en el propio establecimiento, obteniendo los resultados con gran inmediatez. Insalcor. Optimizamos su producción. Santander Agro tiene para el productor nacional Ganadería 3 Millones, la opción más apropiada para financiar la producción ganadera. Su ganado opera como garantía en un sistema simple, único e innovador. Acompañamos el ciclo productivo, otorgando beneficios directos al productor, insumos con descuentos especiales en más de 20 proveedores de primera línea en todo el país. Financiamiento para la compra de haciendas y reproductores con rápido acceso. Ganadería 3 Millones. Un productor activo. Un país productivo.
Informate al 2916-3838 o en www.gtm.org.uy. Insalcor presenta su exclusiva línea verde Premix sin antibióticos. Disminuye problemas en la recepción de la tropa en el corral. Mejora el ambiente y la función ruminal. Baja el estrés térmico. Menores emisiones de metano. Mejora performance animal. Insalcor. Optimizamos su producción. Mendi, transporte y logística. Nos impulsa a aportar soluciones construyendo una empresa altamente confiable, plenamente humana y comprometida con la seguridad y la sustentabilidad. Mendi, transporte y logística. Ruta 14, kilómetro 172.500. Teléfono 4363-1381. Con esta actividad, la industria frigorífica responde. Ya tenemos en la mesa al doctor Marcelo Seco, al doctor Alberto González y al ingeniero agrónomo Daniel de Matos para responder a las preguntas que les han hecho llegar a través de WhatsApp. Teníamos hoy a la mañana más de 370, ya con las que han llegado ahora, que las estamos tratando de procesar para incluir en los temas, en las unidades temáticas que va a contener esto. Ya debemos andar arriba de 400 preguntas que han llegado. El tema, sin dudas, convoca. Tenemos que agradecer una vez más el apoyo de la Asociación de Consignatarios de Ganado, de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, de Ganadería 3 Millones para Banco Santander, de Insalcor, Abasto Santa Clara, Interagrovial S.A., representante John Deere y Mendi Transporte y Logística. Martín, te cedo el micrófono. Bueno, y vamos a comenzar ya con las preguntas que, bueno, han estado llegando. Un saludo para toda la gente que nos está siguiendo desde distintas partes del país y también de afuera a través de lo que es esta transmisión que estamos realizando. Buenos días a los tres participantes y vamos a comenzar ya con las preguntas. Voy a arrancar, que lo tengo más cerca aquí en la punta de la mesa, el doctor Marcelo Seco, de Grupo Marfrig, además presidente de ADIFU, Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay. Marcelo, buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, en primer lugar, Marcelo, hay un tema de estas últimas horas. Cambios importantes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de los Servicios Ganaderos, Dirección de Industria Animal. ¿Cómo se ve este tema hoy desde la industria frigorífica? Buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, buen día Martín, buen día a la audiencia. Quizás lo que les voy a pedir en la medida de que vayan contestando, que cuando se vayan... Ahí está, perfecto. Exactamente. Bueno, obviamente es muy prematuro. Lo veo con preocupación. Como tú bien decís, son cambios importantes, son cambios que refieren a la máxima autoridad sanitaria del país. Confiamos plenamente en el Ejecutivo, que obviamente son temas que tendremos que evaluar en las próximas horas, a ver cuál es el plan que hay desde el punto de vista estructural para poder procesar esos cambios, pero obviamente respetamos la decisión del Ejecutivo, alertamos, y en eso sí, lo delicado que es, especialmente en lo que refiere al acceso desde el punto de vista sanitario y a mantener firme nuestra posición desde el punto de vista sanitario, lo delicado que es para el complejo cárnico exportador esas posiciones, y obviamente confiamos en que prontamente se restablezca sistemáticamente las posiciones y el funcionamiento claro de esa área del Ministerio. Gracias, Marcelo. Me voy a la otra punta de la mesa. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Daniel de Matos, de Frigorífico BPU. Bueno, Daniel, a ustedes lamentablemente les toca ser protagonistas en este tema de China, bueno, lo que ocurrió con el tema del etiquetado, la situación hoy que está el frigorífico con la inhabilitación de China. ¿Cómo lo vienen siguiendo a este tema? Me parece importante arrancar con esto para tomar un tema de actualidad. Daniel, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias. Me hago eco de las palabras del doctor Seco. Yo creo que, primero que nada, destacar que el Uruguay tiene una fortaleza institucional y una fortaleza
de los servicios sanitarios que nos asisten en la exportación a todas las empresas y al país. Así que nosotros confiamos en que las soluciones van a estar y confiamos que vamos a seguir teniendo esa fortaleza que nos distingue a nivel mundial. Obviamente nos toca a nosotros como empresa en este momento fortuitamente tener que sufrir este desliste del mercado chino, lo cual va a ocasionar sin dudas una pérdida económica sustancial a la empresa, pero lo importante hoy es que el país pueda salir de todo esto más allá de la empresa, ¿no? Doctor Alberto González, director de Frigorífico Las Piedras, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve hoy el tema China? Y ya entrando, bueno, en una de las preguntas que llegan, que bueno, naturalmente tiene que ver con la visión que tiene con respecto al mercado de China. Buenos días y gracias por estar nuevamente hoy aquí acompañándonos. Buenos días y gracias por la invitación. Como todos bien lo saben, el mercado chino es un mercado que se ha transformado en los últimos 5 años en el principal traccionador, importador de carne, de proteínas de carne vacuna. Pensamos que en el futuro, y no tiene por qué dejar de serlo, el crecimiento de la economía china permite augurar que esa permanencia como, yo diría, como protagonista del mercado internacional de la carne se mantenga o inclusive pueda acentuarse, puesto y considerando que la pandemia a nivel mundial la hemos sufrido más el resto de los países que la propia economía china. Quiere decir que se transforma el mercado chino para el futuro en el principal animador del destino de nuestras carnes. Así que es muy importante preservarlo, cuidarlo, es muy importante para nosotros el tener una inserción en el mercado chino que se pueda progresivamente adecuar a la realidad mundial de negociaciones que está realizando tanto Oceanía como otros países, están realizando negociaciones con China para tener una inserción en el mercado mucho más eficiente. En eso tenemos que ser realistas, que Uruguay en los últimos 2 años ha perdido rueda con respecto a ello, puesto que siguen avanzando los tratados de diferentes países productores de carne con el destino del país de China. Podríamos estar, Alberto, y ya vamos a hablar un poquito con Marcelo y Daniel algo más del tema China, ¿podríamos estar ante un escenario similar al de 2019? ¿Hay un efecto fiebre porcina africana hoy en China, una nueva ola de esta enfermedad que afecta la producción de suinos que podría favorecer la demanda de carne? Es muy difícil ser agorero, pero si algo tuviera que pensar, y me gusta ser optimista, espero que no. Deseo que no, porque fue muy funesto aquel boom de noviembre del 2019, provocó que el propio gobierno chino tomara y adoptara medidas que hicieran que lamentablemente el comercio no fuese tan fluido como todos deseamos. Nosotros precisamos de un mercado pujante, de un mercado que traccione, pero no que tenga esos altibajos, porque las economías en el mundo están, yo diría, tratadas muy de cerca con la política y se pueden adoptar medidas políticas que de un momento para el otro provocan esos escalones. Quiere decir que lo mejor que nos puede pasar es, en resumen, que haya un mercado consistente, un mercado que nos aliente, que nos permita aquí nosotros poder
desarrollar el complejo cárnico de manera adecuada. Gracias, Alberto. Bueno, el tema China es el mercado más importante. Marcelo, ¿alguna consideración con respecto a China y esto que recién planteábamos, bueno, en base a los antecedentes de lo que ocurrió en 2019, bueno, el año pasado fue muy especial? ¿Cómo ve particularmente usted hoy el tema China para este 2021? No, coincido plenamente con el doctor González en el sentido de lo nefasto que es lo disruptivo de estos los efectos que se han ocasionado. En esa línea me parece que lo que uno intenta ver y ver cómo transparentar dentro del mercado chino es en qué medida le podemos dar estabilidad y un crecimiento sostenido y estable en el sentido de la penetración, ¿no? Y obviamente ese efecto de competitividad relativa frente a otras economías que están relacionándose muy fuertemente con China hace y mucho a la cuestión. Particularmente en lo que es balance de proteínas o proteínas internas, obviamente seguimos con atención a las proteínas que nos compiten, pero desde mi modesto punto de vista no veo que haya un efecto desde el punto de vista sanitario en proteínas alternativas, como es principalmente la de cerdo, que pueda generar efectos disruptivos, por suerte, en el mundo, y sí la buena señal de lo que es la performance de la economía china y un proceso de apertura y de conexión a nivel mundial del cual nos tenemos que prender, ¿no? Daniel, complementar el tema China, le sumamos porque hay una pregunta que tiene que ver con las posibilidades para Uruguay en el mercado también japonés. En China la posibilidad también de colocar carne de alta calidad, quizás que venga a complementar, y ahora más adelante vamos a hablar algo de la cuota 481. ¿Qué visión tienen con respecto a China ustedes desde la empresa y también el tema Japón, por ejemplo? Evidentemente China tiene dos efectos importantes en este momento. Uno es el hecho de que está cambiando el perfil de consumo, está cambiando la forma en la cual el consumidor se acerca a lo que es la proteína vacuna y demandando mayor cantidad de cortes de calidad, ¿verdad? Eso ha hecho que se hayan abierto algunos canales de exportación de enfriado, cosa que históricamente nunca se había dado con China, muy incipientes, pero han empezado. Eso nos está demostrando que podría haber una posibilidad de mejorar el perfil de calidad que exportamos a China. Lo segundo es que nos encontramos en una coyuntura donde hay muy baja oferta de Oceanía hacia China, con un competidor regional que es Argentina, que no sabemos muy bien cómo se va a posicionar y que muestra oportunidades para lo que es Uruguay y en un crecimiento, como decía el doctor González, que se dé de forma estructural, que no haya disrupciones importantes y que podamos manejarlo con los compradores de ese destino, ¿no? Claro. Una pregunta que llegó en muchas ocasiones, así que está... Una breve. Sí, perdona. 30 segundos se saca el tapaboca para una foto, nada más. 30 segundos. Sigue Perfecto, para la foto del diario, ahora sí. Una pregunta que llegó de forma reiterada en estos últimos días y que algo comentaba recién Daniel al pasar, es el tema Argentina y estas restricciones de Argentina. Marcelo, aprovecho y te la paso a vos a esta pregunta. ¿Cómo se ve hoy el tema Argentina? ¿Cómo puede jugar esta situación hoy de Argentina en el mercado internacional, sobre todo en el tema de Uruguay? ¿Cómo se está viendo este tema? No, obviamente lo miramos con atención porque Argentina pasó a ser volvió a ser un jugador predominante en el mercado internacional. Es muy difícil y yo soy muy respetuoso de opinar más de situaciones que son económico-políticas internas de un país y por lo tanto es complejo y me parece no oportuno opinar tanto desde afuera. Obviamente es un proceso que Argentina está cursando, que lo miramos desde el punto de vista de su capacidad de competitividad, que sigue siendo muy buena, ¿no? Argentina mantiene, a pesar de todas las noticias de prensa, mantiene un flujo exportador interesante, ¿no? Y es un jugador, desde el punto de vista del valor y de la producción de valor de su carne, muy importante. Pero prefiero no hacer consideraciones internas, digamos, porque son muy delicadas a la hora de
de poder expresarlas así públicamente, ¿no? Los antecedentes desde el punto de vista comercial, sin entrar en el terreno político, los antecedentes de Argentina restringiendo, interviniendo el mercado, ¿pueden favorecer a Uruguay? En el pasado lo favorecieron, esa es la realidad. Hoy tampoco está muy claro, hay un proceso que no es, que parece similar al proceso anterior, pero no es igual. No es igual, obviamente la situación interna de Argentina no es igual y las medidas que se están tomando tampoco son iguales. Entonces, no parecería ser que eso afectase fuertemente todavía a lo que es el complejo exportador de carne en Argentina. Bien, pasemos al tema cuota 481. Doctor Alberto González, ¿cómo observa hoy el tema cuota 481? Bueno, recién hablábamos algo de Argentina, si por ahí alguno de ustedes quiere hacer algún apunte o agregar algo, simplemente me lo piden a medida que vayamos peloteando sobre estas preguntas y con gusto vamos conversando. Alberto, Europa, cuota 481, Hilton incluso, ¿cómo se está viendo hoy el panorama? Primero, ante todo, me gustaría complementarte un poquitito la respuesta a Marcelo, que comparto con él absoluto todo lo que dijo con respecto al tema de Argentina, pero sí me gustaría acotar que en cuanto a si es positivo o negativo para el complejo cárnico uruguayo, no tengo absolutamente ninguna duda en decir que termina siendo negativo. Toda intervención que tengan nuestros países vecinos en el mercado terminan a la larga siendo negativos. Y si no, vayamos a los hechos. Año 2015, año 2016, tuvo un efecto inmediato positivo, entre comillas, para el complejo cárnico uruguayo. Y luego, 2017, 18 y 19, tuvieron ellos oportunidades de inserción en el mercado totalmente distorsivas, porque los precios de la materia prima se derrumbaron a precios jamás existentes en comparación con la región. Terminé, doy vuelta a la página. Perfecto. O sea, es negativo. Bien. Desde nuestro punto de vista. Con respecto a 481. A 481, a Europa. Sí. Bueno, ahí viene donde realmente la pandemia ha tenido consecuencias importantísimas en materia de importación de carnes en Europa. Y me refiero específicamente a lo que es 481 y a lo que es Hilton. Al cabo de un año o al cabo de 14 meses hoy, tenemos que ver que el tema del Hilton ha tenido un descenso de un 30% en su valor al cabo de un año. El tema de la 481 es como una vela que se va a ir apagando hasta el año 2026. Quiere decir que a nosotros, a Uruguay, le va a quedar menos torta, eso lo tenemos muy claro, para ese momento, y va a perder un poco de protagonismo la cuota 481 en el sentido de que todos estamos pensando en un Uruguay alentado por el mercado internacional a que aumente su productividad, a que aumente su producción, a tener una faena incrementada. Hablábamos de los 3 millones de terneros de este año. Quiere decir que me parece que comparativamente va a ir perdiendo protagonismo, a pesar de que hay algo patognomónico, hay un diagnóstico que se puede ya estar realizando al día de hoy, luego de un año y medio de el nuevo sistema de distribución del cupo 481. Uruguay increíblemente ha perdido muy poca participación, es decir, hemos perdido un 15% de intervención en la cuota 4, no de intervención, de producción de cuota 481. De participación en la cuota. No, de participación la hemos aumentado. La hemos aumentado. Porque comparativamente para terceros países, Australia, Argentina y Uruguay, esa participación de hecho fue disminuida. Quiere decir que comparativamente capaz que crecimos en participación, pero hemos disminuido la producción de
de carne procedente de corrales y que sean destinadas a la cuota 480. Daniel, vamos a hablar un poco ahora del negocio del corral y nos vamos a meter en base a esta descripción y a este análisis con respecto a la 481. No sé si querés hacer alguna consideración para complementar el tema 481. ¿Qué opciones a la 481 hay? ¿Puede ser Japón una opción? ¿Puede ser quizás algunos nichos dentro de China mismo? ¿Cómo lo exploran ustedes al tema hoy desde BPU? Me quedó colgado lo de Japón en la pregunta anterior, Sí. Y creo que conviene aclararlo un poco hoy. Si tú miras Japón como mercado, uno de los mercados más importantes en términos de importación de carne bovina, sin duda que es demandante de los cortes tipo 481. Ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos dos tipos de restricciones ahí. La primera es arancelaria, porque estamos comparando un negocio que tiene cero arancel o casi cero en la Unión Europea, que permite planificar, que permite tener muchos cortes del animal que van con el mismo destino, y pensar en un mercado como el japonés, en donde a pesar que la demanda está, más ahora con la baja de Oceanía, tenemos 38,5% de arancel, lo cual no permite pensar en grandes volúmenes o en cortes como los que exportamos a otros mercados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de restricciones hoy son las que más están afectando mercados alternativos. Por otro lado, China, también tenemos el mismo problema que con Japón, que es el tiempo de tránsito de 50 días y a veces más, para trabajar con cortes de alta calidad en enfriado, restricciones que tenemos que ir levantando por el lado logístico, por el lado de trabajar en la vida útil del producto, pero son caminos largos, son caminos que todavía no estamos visualizando como que van a solucionar la falta que mencionaba el doctor González de volumen en Europa, ¿verdad? Claro. Marcelo, ¿y cómo queda el negocio del corral para adelante, teniendo en cuenta este escenario del mercado y además si querés hacer alguna consideración complementando el tema 481 y otras opciones de mercado hoy? ¿Cómo se ve el negocio del corral? El negocio del corral tiene el desafío primario de equilibrar su costo de producción con la oportunidad de acceso, ¿no? Está clara la descripción y comparto plenamente en esos mercados donde está, y a su vez se le agrega una circunstancia no menor, que es el aumento de precio de las dietas y obviamente la relación flaco-gordo o los precios de la reposición en Uruguay también. Entonces, creo que el negocio del corral va a ir arbitrando en función de esa oportunidad de calzar el riesgo, porque es un negocio de riesgo y de precisión, en función de que las oportunidades comerciales las podamos ir destrabando, conquistando, acercándolas, ¿no? Es muy difícil dar una visión de mediano, de corto, de largo plazo del negocio del corral en una economía uruguaya que es tomadora de precio de grano a nivel internacional y en el cual las relaciones de precio van a ir cambiando en función básicamente de cómo se compone la demanda interna por lo que es los precios de la recría en Uruguay. Así que hay que ir dinámico, periodo a periodo, corto a corto, y te diría muy difícil de proyectar, ¿no? Ventana a partir de esto, Marcelo, ventana agosto, cuota 481, un precio de equilibrio debería de estar, se dice, en el entorno de 3, para que dé, de acuerdo a la ecuación hoy del precio de los granos, el precio de la reposición, un precio de venta debería andar ahí en el entorno del 3.80, 3.90, algunos piensan algún centavito más también. ¿El mercado de alguna forma avala esto? O sea, hoy la expectativa del mercado mirando a agosto avala esto. Todavía no, todavía es muy difícil predecir si lo avala o no en función de que los clientes, principalmente hablando de estructura de 481, ¿no? El cliente está esperando la faena de las próximas 15 días, que comienza la faena, intentando imaginarse en ese tiempo de tránsito de la mercadería qué hace y qué pasa con la economía europea, con las diferentes
principalmente en lo que es el food service europeo, que es donde va esa mercadería, cómo lo estructura su venta. Entonces, esa previsibilidad que tenía el negocio antes, que podíamos pensar, dejo de lado la relación euro-dólar, etcétera, que también obviamente pesa en este negocio, cada vez más se hace menos previsible eso. Pero lo que sí es cierto, y el reflejo de lo que comentaba el doctor González, es que Uruguay ha mantenido y ha mejorado su posición en función de que la oferta relativa de otros destinos, principalmente Australia, algo de Argentina, ha disminuido y Uruguay mantiene esa posición. Y a su vez también es importante considerar que las empresas que operan en ese negocio han ido generando un producto, una marca, un registro que en la medida que sea competitivo lo van a ir validando. Pero todavía es prematuro pensar en poder validar eso, que obviamente es algo que está en el contexto internacional en lo que refiere a la formación de las dietas. En lo que refiere al precio equilibrio, bueno, ahí ya entramos en otra consideración, que es la más menos factores de eficiencia de conversión interna que hacen que un corral sea más menos eficiente que otro. Claro, sí, no, y ahora en un ratito vamos a hablar algo más del precio del ganado y de las perspectivas, bueno, naturalmente para la posafra. Daniel, mencionabas el tema Japón, 38% de aranceles, hablaba el doctor Alberto González recién de la 481 que se achica. ¿Cómo ven las negociaciones dentro del Mercosur? Ahora el lunes 26 está la reunión en el marco del Mercosur, de lograr el objetivo Uruguay de flexibilizar el Mercosur y avanzar en acuerdos comerciales y poder, bueno, mejorar el acceso desde ese punto de vista. ¿Con qué expectativas y cómo están observando todos estos movimientos que se dan ahora? Con mucha expectativa. Hoy es una expresión de deseo, pensar que vamos a flexibilizar y luego de flexibilizar tener la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo bilateral, si es que es atractivo para la contraparte, ¿no? Nosotros somos conservadores en pensar de que esto pueda tener algún efecto de corto plazo, más allá de que ojalá Uruguay se pueda despegar. El otro día yo miraba un tuit de Lautaro Pérez que decía el camino que nos queda por recorrer para alcanzar las primeras economías en cuanto a precio de la carne, ¿verdad? Y ese camino, esa diferencia de precio que nosotros tenemos con los mercados de primer nivel está dada casi, yo te diría, exclusivamente por acceso a mercados en cuanto a aranceles. A Uruguay le va la vida en que la ganadería pueda seguir siendo sustentable y que además se mantengan esos niveles de previsibilidad que estamos teniendo hoy o que tuvimos hasta ahora con los negocios como los negocios de corral, ¿no? Claro. Alberto, ¿alguna consideración sobre este tema de aranceles? Recuerdo, creo que fue en la presidencia de la CIF que le tocó, se hizo algún trabajo sobre el impacto de este tema. ¿Alguna consideración que quiera realizar sobre este tema? Sí, algo para ser gráfico nada más. Ese trabajo de la CIF es de diciembre del 2014. Quiere decir que tiene hoy 7 años. ¿Y sabés lo que pasó en 7 años? Uruguay se quedó quieto y el mundo siguió andando. Entonces, no está vigente, está mucho más vigente que hace 7 años. ¿Por qué digo eso? Porque en el 2014, cuando se hablaba de los 200 millones de dólares que dejábamos nosotros en las fronteras por concepto de exportación de carne, pago de aranceles, hoy son los mismos 200 millones de dólares o quizás algún dólar más o algún dólar menos. Pero comparativamente hablando, los países productores de carne en el 2014 también dejaban algo, hoy dejan mucho menos. Quiere decir que, y reforzando lo que mencionaba el ingeniero de Matos, me parece que a Uruguay le va, y le van mucho al complejo cárnico uruguayo, todo tipo de inserción en el mercado con baja de aranceles que podamos obtener, eso sí, en el futuro próximo. Bien, Marcelo, algo para complementar sobre este tema, y le sumo una pregunta que ayer cuando estábamos armando me pareció interesante también, que tiene que ver desde el punto de vista sanitario, nuevos mercados para Uruguay o productos. Y ahí a uno se le ocurre, por ejemplo, se habla de la lengua ahora a Japón. Desde el punto de vista sanitario,
¿Qué podría, digamos, lograr hoy Uruguay, además de lo que es el tema arancelario, que le permita mover la aguja, por decirlo así? Esencialmente... Incluso ahora se suma que cambia los servicios ganaderos, industria animal también, digo, pero eso, independientemente de eso... Sí, pero esos cambios son internos, Martín. Son internos, pero lo que es la política de Uruguay. Sí, yo creo que obviamente va muy relacionado lo sanitario con lo político. Hay un ámbito supremo que es la OIE. La OIE y el Códex son los dos ámbitos supremos en materia de alimentos y que nos da el marco de inserción. Hay diferencias relativas importantes con los competidores que han venido mejorando su acceso también a nivel sanitario. Obviamente el grado de exposición al riesgo sobre lo que es principalmente fiebre aftosa sigue siendo el predominante, ¿no? Y ahí sería básicamente el acceso, el conhueso, que sería lo diferencial. Pero te diría que si tuviese que optar, obviamente hay mejoras, en lo que es la mejora de lo que es el acceso diferencial en Corea, pero nada de eso supera a lo que pueda lograrse en materia de desgravación tarifaria al ingreso de los principales mercados. O sea, hay una agenda que está esencialmente dirigida en lo que es hemisferio norte y sudeste asiático, pero ninguno de esos accesos supera, y sin duda van a ir de la mano, a lo que podamos lograr en la medida de capturar la ventana arancelaria en los mercados que ya estamos. Daniel, ahora en mayo Brasil seguramente va a sumar caso Río Grande do Sul como estado libre de aftosa sin vacunación. ¿Es algo que Uruguay lo puede dejar en una desventaja importante con respecto a Brasil? ¿No le va a cambiar? ¿Cómo ven? Y me gustaría tener la posición de los tres. Luego el tema de seguir vacunando o dejar de vacunar, teniendo en cuenta, bueno, sobre todo también lo que pasa con un competidor tan importante como Brasil. Sí, yo creo que el tema sanitario que tú le hacías la pregunta a Marcelo, no solo es importante por lo que le pasa a Uruguay, sino por lo que le pasa a los competidores, ¿no? En el caso de Brasil, esto tiene efectos en todo lo que tiene que ver con proteína animal, no solamente en proteína vacuna, por lo cual cualquier tipo de ofertas que uno altera en el mercado puede estar afectando el precio de la carne vacuna en el Uruguay. Si tenemos que dejar de vacunar o no, es una evaluación de riesgo que la tiene que poner encima de la mesa todo el sector y tomar decisiones basadas en información científica, tratando de minimizar todos los riesgos que ya vivimos cuando dejamos de vacunar y tuvimos un evento. Me parece que sin duda tiene un efecto preponderante, pero yo también estoy de la tesis de que cualquier tipo de efectos es mucho menor que los 200 millones de dólares que mencionaba el doctor González, que se evaluaron y que son totalmente verificables hoy en las cifras que publican los diferentes institutos en el Uruguay, pero que son mucho más que esos en la medida de que levantemos restricciones, porque el Uruguay, con las restricciones arancelarias levantadas, es otro Uruguay. Y los volúmenes que puede exportar son muy otros. Por tanto, cuando pensamos que tenemos la tecnología, primero que nada, tenemos la tecnología para producir más, tenemos la capacidad de venderlo en los diferentes mercados, y accediendo a mercados, el ejemplo está en lo que pasó en la 481, pasamos de 0 a ser predominantes cuando se nos levantaron las restricciones arancelarias. Por tanto, los 200 millones de dólares es con el espejo retrovisor. Mirando hacia adelante con un mercado sin restricciones es mucho más que eso. Así que nosotros tenemos que poner foco primero en eso y después, o al mismo tiempo, seguir discutiendo cuáles son los riesgos que tenemos de dejar de vacunar. Bien, Alberto, además, bueno, también Marcelo, veterinario, ¿cómo ve el tema Brasil libre de aftosa sin vacunación, Uruguay, el tema de seguir o no vacunando, o plantearse esto como un tema, bueno, quizás a revisar en un futuro? Es muy dinámico. La aftosa es una enfermedad que es endémica en el continente sudamericano.
Por lo tanto, yo creo que existen los organismos que trabajan en conjunto en los diferentes países de nuestro continente para llegar a un objetivo. Se trazó un objetivo, años A, para el 2025 llegar al continente libre de aftosa. Todos sabemos de que hay zonas que es muy difícil de liberarlas. El intento primario lo tuvimos en la década del 90, ya pasó bastante el tiempo, 30 años, y tenemos un recuerdo bastante cercano para quienes peinamos canas de qué nos aconteció en ese momento. Yo no digo por haber adoptado medidas apresuradas, ni mucho menos, no sería honesto conmigo mismo porque creo que se adoptaron bien las medidas, pero hay que estar muy seguros y con evaluaciones de riesgo muy ciertas para poder tomar una decisión como dejar de vacunar. El hecho de dejar de vacunar amplifica los mercados de destino, o sea, el ser libre de aftosa sin vacunación amplía o amplifica los mercados de destino. Recuerdo perfectamente la década del 90 y recuerdo perfectamente una página del diario El País decir, ¿para qué dejamos de vacunar si seguimos vendiendo la carne barata? Era $1.600 en aquel momento. Y estábamos libres de aftosa. Como que no había surtido el efecto que todos deseábamos en aquel momento, porque seguíamos vendiendo la carne a $1.600. Bueno, la hubiéramos vendido a 1.000 si estuviéramos vacunando, quizás. Pero lo traigo a colación por lo que muy bien respondían los dos colegas de mesa en cuanto a tenemos que hacer agenda y decir, vamos a ir por esto. ¿Por qué tenemos que ir? Hoy tenemos que ir por las bajas arancelarias. Ir por el lado sanitario y es el pocket money. Va a ser el vuelto, no va a ser otra cosa. Antes de ir a Marcelo, aprovecho porque me llega una pregunta que tiene que ver con el tema carne ovina con hueso. Por ejemplo, para el ovino, ahí sí podría ser, digamos, un cambio importante. ¿O se puede pensar en ovino con hueso siendo libre de aftosa con vacunación como lo es hoy? Bueno, ahí hay una diferencia. Estamos hablando de dos especies distintas. Una especie que se vacuna y una especie que no se vacuna desde hace 35 años en Uruguay. Quiere decir que podemos estar perfectamente hablando de exportar el ovino con hueso. De hecho, hay países que están autorizando, en vías de autorización, en negociación, el compartimento ovino en Estados Unidos, a ver si los mercados de destino pueden admitir que Uruguay todo sea un compartimento ovino. Esa es la idea. Marcelo, ¿qué consideración haces con respecto a este tema de, Brasil, el tema de seguir vacunando, plantearse dejar de vacunar? Recién decía Alberto, quizás, por lo que interpretaba, quizás también hoy no hay tanta diferencia, o por lo menos esa brecha entre circuito aftósico y no aftósico se ha achicado mucho. Me llega una pregunta, que aprovecho de darle un saludo, Raghi Sami, que pregunta por Egipto, por ejemplo, como un mercado de alta, que podría ser un mercado para cortes de enfriado, pero ¿cómo lo ves al tema hoy que estábamos recién comentando de seguir vacunando, ¿no? y lo que puede generar en el mercado? No, lo único que tengo para agregar es una consideración de la cual por formación no la puedo dejar de hacer, que es lo que es el contexto de la epidemiología de la aftosa en la región, ¿no? La situación regional. Y bueno, y comenzábamos el programa con el tema de los recambios a nivel de los servicios sanitarios del Uruguay. Yo creo que parte de la respuesta está en tener un sistema transparente, objetivo, verificable, de tener realmente la situación real de la aftosa, la actividad viral, los procesos de vacunación. Sabemos que tenemos vacunas diferentes con cepas
diferentes también. Entonces, creo que primero debería sortearse eso. Se ha analizado el tema, se ha estudiado profesionalmente por alguna consultoría y obviamente en términos generales recaigo más en el ejercicio de que el riesgo que hay y la capacidad de acción continuando con los procesos de vacunación y las mejoras que han tenido las vacunas parecería ser un camino más certero que el poder aventurar sin tener un mapeo regional fuerte, sólido, verificable de lo que está, porque es una enfermedad que trasciende fronteras. Vamos a volver un poquito a lo que es la actividad, digamos, del día a día. Israel, ¿cuándo retoma la faena, Marcelo? Ya están habilitados a viajar, están para el mes de mayo, las plantas que quisieran traer equipos pueden traerlo ya por efecto de las fiestas religiosas, ya podrían empezar a viajar a partir de la próxima semana. Dependerá ya de una decisión comercial de poder comenzar a realizar los negocios y a mover las cuadrillas, si eso es el objetivo de cada empresa, a partir de semana que viene, primera semana de mayo. Bien, Pablo me indica acá, si les parece, hacemos un breve corte y a la gente que nos está siguiendo de 3 minutitos y retomamos y hablamos un poco más de las perspectivas del precio del ganado, que sé que a la gente que nos está mirando es un tema que le va a interesar y a ustedes también dar la visión que tienen pensando un poco en los próximos meses, en la posafra. Me imagino que Alberto está esbozando una sonrisa debajo de él. No, que a nosotros nos interesa también. En eso que, comparto. Bueno, si les parece, hacemos una pausa y hablamos enseguida de esto. Nos impulsa a aportar soluciones construyendo una empresa altamente confiable, plenamente humana y comprometida con la seguridad y la sustentabilidad. Mendi, Transporte y Logística. Ruta 14, kilómetro 172-500. Teléfono 4363-1381. En Insalcor entendemos que la nutrición de precisión no solo requiere de realizar una buena formulación de la dieta, sino también de contar con los datos de composición de los ingredientes a utilizar, siempre en el menor tiempo posible, para optimizar este proceso. Por ello, procurando hacer más eficiente este tema, hemos incorporado la tecnología NIRS portátil NOA, que permite muestrear y analizar los alimentos en el propio establecimiento, obteniendo los resultados con gran inmediatez. Insalcor. Optimizamos su producción. Santander Agro tiene para el productor nacional Ganadería 3 Millones, la opción más apropiada para financiar la producción ganadera. Su ganado opera como garantía en un sistema simple, único e innovador. Acompañamos el ciclo productivo, otorgando beneficios directos al productor, insumos con descuentos especiales en más de 20 proveedores de primera línea en todo el país. Financiamiento para la compra de haciendas y reproductores con rápido acceso. Ganadería 3 Millones.
Un productor activo, un país productivo. Informate al 2916-3838 o en www.gtm.org.uy. Insalcor presenta su exclusiva línea verde Premix sin antibióticos. Disminuye problemas en la recepción de la tropa en el corral. Mejora el ambiente y la función ruminal. Baja el estrés térmico. Menores emisiones de metano. Mejora performance animal. Insalcor. Optimizamos su producción. Volvemos en esta actividad en el marco de la Expo Melilla, que debió haber sido en el marco de la Expo Melilla, organizada por la Asociación Rural del Uruguay, Diario El País, Radio Carve. La industria frigorífica responde a esta actividad que estamos desarrollando en vía virtual, con el apoyo de la Asociación de Consignatarios de Ganado, de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, Ganadería 3 Millones de Banco Santander, Insalcor, Abasto Santa Clara, Interagrovial S.A., representante de John Deere, y Mendi Transporte y Logística. Quedan con ustedes el conductor. Bueno, Pablo, muchas gracias. Qué locutor comercial que tenemos, ¿no? Impresionante. Bueno, nos metemos en el tema precio del ganado. Recién decía Marcelo que retome Israel la actividad. Daniel, ¿qué perspectivas? Hoy un novillo 3.55, 3.60, de acuerdo a lo que han marcado algunos operadores, una faena que está ahí algo más por encima de las 45.000 cabezas. ¿Qué mensaje se pasa con respecto a lo que puede pasar con el precio del ganado? Yo, primero que nada, hoy el doctor González hizo un comentario que es optimista en cuanto a lo que es el... Yo coincido con eso, soy optimista en cuanto a lo que va a ser la demanda de carne, con dos comentarios. Uno es, el primero es que la correlación que existe entre el precio de exportación y el precio de la hacienda es altísima. O sea, hay más de 90% de explicación del precio de la hacienda por lo que es el precio de exportación. ¿Por qué? Porque exportamos más del 70% de lo que producimos. En ese sentido, yo creo que para lo que es la clásica posafra del Uruguay persisten algunas señales de poca previsibilidad. Empiezo por Europa. En Europa todavía no se ha consolidado el tema de la salida de la pandemia. Coincide además con una época de alta demanda, que serían los contenedores que empiezan a salir en los próximos meses, pero no hay una posición firme del importador en cuanto a definir grandes volúmenes o grandes demandas. Esa es la primera de las cuestiones que pongo arriba de la mesa, porque usted tiene que saber que Uruguay no tiene que componer la venta de un animal en una combinación de mercados importantes, dentro de los cuales los cortes de alto valor Europa es altamente definitorio. Entonces, en la medida que, volviendo a tu pregunta, en la medida que se consoliden precios de exportación al alza, el ganado va a mantener estos niveles de precio o va a subir. No tenemos en la canasta todavía definido qué va a pasar con el 481 y eso también va a pesar muchísimo. Soy optimista, esperemos que los niveles de precio se puedan mantener o mejorar en función de eso. Alberto. Para llegar a poder hablar con certitud de la pregunta que tú haces mención, tu pregunta es muy franca, ¿qué precio va a tener el novillo? No sé cuándo, o sea, dentro de 3 meses. Te lo aterrizo un poco. Hoy una vaca de invernada, 1.55, 1.60. Un negocio que va a estar ahí pasando los 90 días seguramente, un negocio corto. ¿Podés tener la expectativa de alcanzar por esa vaca de invernada 3.60? A ver, creo que
en la composición del precio de la hacienda gorda, como muy bien lo decía Daniel, tiene mucho que ver el valor del IMEX, el valor de exportación de la carne uruguaya. En un 70% es parte de ello, y en un 90% porque nuestros insumos en gran mayoría es el tema precio o la hacienda en sí. Así que no hay cuco y así debe ser. Quiere decir que tendremos que ir evaluando cómo es el IMEX para ver si hay un respaldo a poder pagar esa vaca 360. Sería lo lógico, lo razonable, lo adecuado. Pero sí, dentro del optimismo, me gustaría mencionar también una cosa que no hay que dejarla pasar de lado. Cuando en el año 2019, capaz que en la entrada al invierno, durante el invierno o durante la primavera del 2019, Uruguay mantuvo sostenidamente una diferencia de $1 y más de $1 en el precio de la hacienda con los países de la región. Sí. Hoy creo que eso alienta un argumento para decir, bueno, capaz que con los precios de la región a otros valores al día de hoy de lo que fue hace 2 años, quizás en buena hora sería bueno que nos alineáramos todos. Y bueno, y yo creo que de hecho eso es lo que está pasando, y va a depender mucho, mucho de cómo van a funcionar las economías más allá del Atlántico, como las economías regionales. Cualquiera de los 2 países que nosotros estamos insertos en el Mercosur, sea Brasil o sea Argentina, no tanto Paraguay, sea Brasil o sea Argentina, tienen un alto componente de mercado interno en el destino de sus carnes. Si las economías regionales funcionan en mejor o en mayor medida, mejoran, indudablemente va a haber un sostén del mercado que va a ser lo más saludable, lo más adecuado, y lo más importante es que nosotros vamos a tener oportunidades, según lo manifestábamos al principio de la charla, vamos a tener oportunidades de tener una alta colocación de carnes en el mercado internacional, de no mediar otra cosa nueva a nivel mundial, ¿no? Claro. Marcelo, ¿cómo se ve la perspectiva del precio del ganado? Mirá, creo que para agregarle un factor más allá de lo más importante que es al precio en que podamos estar colocando la tonelada exportada que semana a semana nos desafía, que esa es la condición principal en cuanto al poder de compra que tenga la industria y la capacidad de pujar en el mercado. La otra variable es qué pase con la oferta interna, ¿no? Entonces, sabemos que hay una estructura por lo menos más recompuesta en función de la diferencia con el año pasado. Compararnos con el año pasado también es muy disruptivo, porque fue un año particularmente trágico en un montón de cosas. Y también sabemos que hay diferentes zonas en el país que a fuerza básicamente de lo que es mejoramiento están recomponiendo su capacidad forrajera. Entonces, a mi entender todavía queda todo un otoño para definir cuál sería esa capacidad que vamos a tener en función de lo que es oferta forrajera, disponibilidad de gordo y el clima como nos juega. Por lo tanto, el augurio es seguir estructurando sobre estas bases que estamos la mejora, principalmente en los accesos en lo que es la capacidad de demanda de nuestros principales mercados fuera, transoceánicos, llamémosle. En la región, obviamente, parecería ser mucho más desafiador poder ver que las economías internas recuperen consumo y que la oferta exportadora se achique en materia de Brasil y de Argentina. Te diría que más bien lo contrario, o sea, todo el crecimiento parecería ser que no hay capacidad de consumo, incluso nuestra venta en la región está muy diezmada
principalmente por efecto pandemia, ¿no? Estamos ahora de estos días recién retomando la reapertura con condiciones muy extremas de restaurantes en San Pablo, en Río, lugares donde habitualmente operamos con cortes importantes y que eso va a llevar su tiempo. Entonces, en la composición, ojalá que estemos parados sobre una buena base de estructura y que en esa mezcla de China, Europa y Estados Unidos nos permita traccionar, generar una demanda fuerte y después en esa relación interna el mercado permanezca o mejore o valide lo que es el riesgo que hoy toma un invernador a la hora de tomar posición en ganados de ciclo corto, ¿no? Claro. Recién hablábamos algo en el comienzo de la conferencia de 2019, que fue un año especial con un novillo que superó los $4, pero podríamos tener por ahí un escenario, no del extremo de 2019, pero quizás con precios que podrían estar arrimándose a lo que fue ese 2019, y creo que hubo un 2008 por ahí también, si no me equivoco, que también alcanzó el ganado ahí en el entorno de los $4. La tiro, no sé quién la... No. ¿Quién se saca? Años disruptivos sí, los dos. Los dos. Yo coincido que espero que no vuelvan. Esos momentos de disrupción, en mi modesta opinión, es mucho más importante construir un proceso de crecimiento relativo y paulatino que entrar en esas arritmias de precio de mercado que generalmente costaron mucho dinero. Mercado interno, los datos marcan que, bueno, precio del ganado bastante alineado, Uruguay importa carne de Brasil, algo de Paraguay. Alberto, mercado interno, ¿cómo puede jugar el mercado interno? Si bien, bueno, el perfil nuestro es mayormente exportador, hay un 30% prácticamente del consumo que va al mercado interno. ¿Cómo ve el mercado interno para estos próximos meses? ¿Y cómo puede jugar esa menor cantidad de carne importada? El mercado interno va de la mano de la economía. Si el crecimiento del país no logra colmar las expectativas que tenían los economistas de que íbamos a tener un 3%, 3,5% de aumento y ya están dando notas a la baja, eso va de la mano del consumo interno. O sea, el consumo interno va de la mano de ello. Quiere decir que a pesar de que el consumo interno crea un componente de no más del 30% de la producción de Uruguay, nosotros creemos que sobre todo en un año en que estamos esperanzados en que haya un crecimiento de la producción de carnes en Uruguay, evidentemente si hay un movimiento dentro del mercado interno va a ser mínimo. El tema de la carne importada ha jugado un rol muy importante en el último año y medio, con un crecimiento, yo diría, año tras año o mensual, que nadie se lo esperaba, pero era lógico, y hoy con la paridad que estamos teniendo con el precio de la hacienda en Brasil y un poco menos en Paraguay, pero ya no alienta tanto la importación, nosotros creemos que va a ser un jugador de menor participación. Eso va a dar lugar a que tengamos un poco más de colocación nosotros. Si ese 25% tuviese guarismos menores, va a permitir la colocación de algunas toneladas más de carne de producción local. Estamos hablando del precio del ganado, mirando para los próximos meses. Para sintetizarte, creo que el mercado interno, máxime en un año de crecimiento de producción, va a tener menor participación y por ende va a tener menor injerencia en la formación del precio. Bien, bien. Hay una pregunta que llegó hace un par de años cuando hacíamos esta misma conferencia en Melilla y que llegó ahora también, que tiene que ver con el mercado de futuro. Daniel, ¿por qué no se ha logrado construir de alguna manera, más allá de que está la experiencia de la 481 que funcionó durante varios años, pero ¿por qué no hemos logrado construir una herramienta de un mercado de futuro? O quizás es algo que hoy está absolutamente descartado por las propias características del negocio. Difícil de contestar, pero a ver,
Solo un comentario con respecto al mercado interno antes, y es que se publicaron esta semana las cifras de consumo de carne, cómo viene evolucionando el consumo de carne, y a notar que se viene verificando una sustitución de carne vacuna por carne aviar de forma importante. Hay una disminución de consumo que hay que ver cómo se verifica o cómo se sigue evolucionando, como decía Alberto, muy atado a lo que es la economía, el consumo de carne, ¿no? Respecto a los mercados futuros, bueno, Uruguay tiene características particulares en lo que es la estructuración de mercado, tiene además una falta de previsibilidad respecto a lo que son mercados que sí tienen instalados mercados futuros como Estados Unidos, que es muy poco consumo interno, o sea que muy poca previsibilidad. Nosotros tenemos, como se ha visto últimamente, una variación de mercado a los cuales accedemos en cuanto a precios y a volúmenes que hace que tengamos menor previsibilidad. Creo que el volumen y esa característica del mercado ha impedido hasta el momento que se pueda formar, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto, Alberto, Marcelo? No. No. Bien. Una pregunta con respecto al tema de la faena. Quizás, bueno, te la planteo a vos, Alberto, el tema del ayuno en la faena, acortar el ayuno de la faena, esto cómo puede tener de alguna manera, qué posibilidad puede existir con respecto a esto. Esta pregunta nos llegó de gente vinculada a la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva de la UCIN, que incluso ha hecho un trabajo en este sentido. ¿Es posible esto? ¿Bajar el tiempo de ayuno puede tener un mejor resultado con respecto a lo que puede ser el peso de la carcasa? ¿Cómo lo considerás a este tema? Yo lo veo más como un tema sanitario. En aquel momento, cuando se habló de cuál sería el tiempo de espera de los animales, era más que nada un aspecto sanitario el que involucraba ese tiempo de espera que cualquier cosa. Quiere decir que bienvenido sea, guardando los aspectos sanitarios negociados con los mercados de destino, bienvenido sea tratar de realizar las cosas de acuerdo a un traje a medida. ¿A vos te gusta esto? Si la empresa puede, bárbaro, porque realmente desconozco en forma fehaciente los datos involucrados en ese trabajo, desconozco el modelo aplicado, por lo tanto no quiero contestar si tiene que ver en el peso de la carcasa, en el rendimiento, el menor ayuno, o el estrés, o el bienestar animal, hay que estudiar el tema, hay que estudiarlo y estudiarlo a fondo, y por ahí, si hay gente que prefiere cargar y llevarlo y verlo faenar al momento, siempre y cuando cumpliendo los requisitos que haya negociado nuestro país en el concierto internacional, yo creo que se puede hacer. Marcelo, Daniel. No, es un típico ejemplo de lo que me parece que la autoridad sanitaria con la investigación es un típico trabajo a poder validar en Uruguay, ¿no? Nosotros venimos de una estructura de requerimiento muy alta por ser un país netamente exportador. Hay algunas consideraciones también operativas internas dentro de las empresas. Claro. La velocidad de tránsito del tracto digestivo con la evisceración, ni que hablar en una faena ritual donde no se abre el pecho en la evisceración, por lo tanto el riesgo de pinchar una panza y de contaminar, que eso es definitorio, y en eso Uruguay tiene una muy buena performance. Y aclaro, Uruguay tiene tiempo de vida útil en su carne enfriada récord frente a otros jugadores muy pesados en el mundo, y lo hace en base a tener una buena calidad microbiológica a nivel de la faena, que es donde se define gran parte del tema. Entonces, creo que todo eso tiene que ser contemplado y merece ser tratado, quizás no en forma spot, sino orgánicamente
en las consideraciones de lo que refiere a la autoridad sanitaria y a la oportunidad que podemos tener de mejora para todos. Daniel, sobre este tema. Sí, yo quisiera referirme primero a los aspectos que ha tocado Marcelo. Lo que define esto, a pesar de que los resultados muestran una mayor retención de agua con menor tiempo de espera y por tanto un mayor rendimiento de carcasa, hay que ver lo primero es el tema de inocuidad. Eso es para mí lo más importante que tenemos que definir. Y lo segundo es el tema operativo a nivel de campo, a nivel de recepción de hacienda, que hace que los costos de masificar una práctica de este estilo puedan interponerse al beneficio que se puede lograr con ese tipo de prácticas, ¿no? Pero lo fundamental, inocuidad. Tema bienestar animal. Y relacionado esto a la exportación de ganado en pie, a la reciente decisión, por ejemplo, de Nueva Zelanda, de tomar una determinación con respecto a lo que es este tema. ¿Cómo lo ve esto la industria? Quizás que te lo tiro a vos, Marcelo, en primer lugar al tema. No, yo creo que es una actividad, digamos, relativamente nueva para el Uruguay, llamémosle, ¿no? Que también implica sus riesgos y implica sus regulaciones. Nosotros lo hemos hablado varias veces en el sentido de que esas cosas hay que ocuparse, ¿no? En el sentido de ver cuál es el impacto que puede tener sobre la imagen del país, el impacto que puede tener sobre el efecto que muchas veces ocasiona de ver animales castrados tarde, entrando a faena, tipificados no como novillos, sino como toros, etcétera, que son pérdidas ocultas de esos procesos y que a su vez, en un escenario no entro en el cuestionamiento si sí o no, ¿no? En eso dennos a todas las condiciones para competir y bienvenido sea, pero principalmente es un proceso en el cual tiene que recorrer algo muy parecido a lo que nos pasó a la industria en estos últimos años, que es estar expuesto a un ejercicio de regulaciones internacionales en forma permanente que, entre otras cosas, limitan los tipos de barco, limitan los tiempos de tránsito, limita las condiciones internas y obviamente regula, como hay muchos documentales en el mundo, lo que pasa durante el tiempo de tránsito. Entonces, me parece que esas cosas hay que ocuparse orgánicamente, dejando todas las otras consideraciones, ocuparse de estructuralmente a nivel oficial y conjuntamente con lo privado, ocuparse de reglamentar eso en función de estándares internacionales y el ejemplo, ese es un ejemplo muy concreto que tomó Nueva Zelanda en pos de un tema de bienestar animal. No sé si hay otros elementos en la decisión atrás, lo mismo ha pasado en algunas zonas de Australia, lo mismo pasa en forma diferencial entre lo que es el norte de Australia y el sur de Australia, que se trata en forma diferente. Me parece que es un tema para ocuparse y ponerlo en la agenda de los temas a considerar oficialmente. Daniel, ¿alguna consideración sobre este tema? Yo creo que hay dos cosas que se tocaron. En el 2018 hicimos una discusión con el Instituto Nacional de Carne sobre estos temas. Ya se alertaba de intangibles en el tema de exportación de ganado en pie por el aspecto bienestar animal. Dicho esto, yo creo que tenemos que tener claro que la producción de carne vacuna va a tener más y más, sobre todo en los mercados que nosotros apuntamos, aspectos éticos. Y dentro de los aspectos éticos no solo está el cuidado del ambiente, sino que está el bienestar animal. La sustentabilidad productiva es fundamental, el balance de carbono es fundamental, pero el bienestar animal quizás es, o sin quizás, el aspecto ético de mayor percepción a nivel del consumidor en los mercados que nosotros estamos apuntando. En ese sentido, yo creo que el Uruguay tiene ha recorrido un gran camino. Ustedes pueden ir a cualquiera de las plantas del Uruguay hoy y tenemos certificación de bienestar animal, no solamente a nivel de planta, sino a nivel de transporte. Tenemos certificación de productores que están dedicados a
a ciertos mercados. Queda mucho por hacer. Yo creo que hay que seguir insistiendo a nivel productivo con los aspectos de bienestar animal que son intangibles, pero que van a determinar el acceso o no a ciertos mercados o a ciertos sectores de los mercados de alto poder adquisitivo que condicionarían nuestro acceso. Hay que ponerse las pilas y hacerlo. Perdón, Alberto, sobre este tema. Está todo muy explicadito. Yo creo que el bienestar animal es una herramienta que, junto con la huella carbono, junto con la sustentabilidad, es una herramienta que indudablemente están haciendo pesar a aquellos países consumidores, importadores de carne en este caso, la van a hacer pesar cada vez más. Es decir, no es que vino momentáneamente y esto desaparece. Nuestras empresas están teniendo que adoptar cada vez más medidas, nuestro sistema productivo se va a ver inmerso, porque esto es como algo que está rebasando, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a ir hacia atrás también en el complejo cárnico y vamos a exigir al transporte, que ya de hecho se lo hace, vamos a exigir a los diferentes sistemas productivos. Ustedes saben que el tema de los corrales es un tema que está perfectamente estipulado, qué características deben reunir para poder ser compatibles con el bienestar animal. Quiere decir que el tema de la exportación en pie, para ser muy preciso en tu respuesta, yo lo veo, sobre todo la exportación en pie, no es lo mismo tomarte un ómnibus 2 cuadras que tomarte un ómnibus de aquí hasta Artigas. La exportación en pie de 20, 25 días, creo que va a terminar colidando con el bienestar animal. Y si no, van a tener que hacer como estamos haciendo ahora en pandemia con el COVID, vamos a tener que poner un aforo mínimo, o máximo, perdón, un aforo máximo. Tendrán que ponerle un aforo máximo a los barcos, así como tienen aforo máximo los corrales en nuestro país. Hay un montón de preguntas y bueno, no es fácil lograr. Anoche estuvimos casi hasta la 1 de la mañana con Pablo intentando resumir todas las preguntas. Naturalmente que hay muchas que quedan afuera. Hoy repasando de esas preguntas que han llegado, hay una que me quedó, que me parece interesante cuando hablábamos un poco del acceso de mercados, que es el tema Estados Unidos, la posibilidad de mejorar el acceso en Estados Unidos, y Pablo me la marcaba recién aquí. No sé, te lo planteo a vos, Daniel, a ver el tema Estados Unidos. En un momento se planteó la posibilidad de mejorar y quizás hacer algún comentario también con respecto a un mercado tan importante como es Estados Unidos. Por un lado, ¿cómo ven la posibilidad de lograr mejorar el acceso en Estados Unidos y cómo ven hoy a Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los importadores y exportadores más grandes que hay, por lo tanto es un mercado muy importante para el Uruguay. Tenemos la dificultad, al igual que en el mercado europeo, de tener cupos de acceso. Los cupos de acceso no permiten un desarrollo del mercado de forma fluida porque tienen un techo de crecimiento. Por tanto, cualquier tipo de apertura, de mejora, sea por el lado de la carne de calidad o sea por conseguir mayor cantidad de cupos de acceso o por no tener cupos de acceso y bajar las barreras, es bienvenida. Yo creo que las posibilidades están encima de la mesa, me consta que es un tema que se ha discutido últimamente y ojalá que podamos entrarle por alguno de esos ángulos a tener mayor acceso, ¿verdad? Es lamentable que el Uruguay deba sufrir estas cosas, pero hasta ahora hay que remarcar una cosa, que hasta ahora el Uruguay ha tenido una tapa arriba de la olla que han sido mercados cuotificados y aranceles altos. Eso cambió con la irrupción de China, que no presenta picos arancelarios, pero somos mercado dependiente
y tenemos que lograr mayores accesos a otros lugares, ¿no? En esta misma línea, quizás si quieren complementar algo, la posibilidad, y te lo planteo a vos, Marcelo, de volver la industria a integrar Procarnes, este grupo que trabaja con el objetivo de mejorar el acceso de la carne uruguaya. La industria se fue presencial, pero nunca estuvo ajena, y lo sigue estando. Lo más importante para nosotros no es integrar la mesa de discusión, es que el ámbito funcione y que realmente sea un ámbito de apoyo a la gestión que el Poder Ejecutivo encamina a través de la oportunidad que valora dentro de Cancillería de plasmar nuevos acuerdos o mejorar los acuerdos que tenemos. Nuestra disposición de lo que sea colaborar para el éxito del país a través de las herramientas que el Ejecutivo considere, siempre va a estar. Pero lo que quisimos, y en eso estuvimos trabajando con el Poder Ejecutivo en estas últimas 8 o 10 semanas, fue realmente en darle a Procarnes realmente condiciones de ejecutividad y reales de funcionamiento, más que un ámbito de discusión que la cadena cárnica ya lo tiene dentro del INAC y es muy bueno, ¿no? Entonces, en mi modesta opinión, yo iría por ese lado, ¿no? Bien. Para ir redondeando, recuerdo creo que fue allá para el 2008, 2009, una de las jornadas de la UPIC era el corral en los tiempos de la soja, y la soja ahora de nuevo a más de $500, lo cual es una muy buena noticia indudablemente para Uruguay, porque bueno, es uno de los principales rubros de exportación. Pero Alberto, ¿cómo puede jugar este escenario de precios de la agricultura en el negocio ganadero? Me encanta concebir una gestión de la agricultura complementaria y una gestión de la ganadería complementaria, o sea, ambas. Quiere decir que esto refuerza que si a la agricultura le va mejor y le va a dar de la mano a la ganadería y la ganadería le va a dar la mano a la agricultura, no me cabe ninguna duda de que esto aún va a potenciar, aunque parezca diametralmente opuesto, porque como decía hoy Marcelo, los valores de la dieta pueden hacer que en el contexto actual no sea de pronto tan atractivo la producción de carne a partir de terminación a grano. Pero yo creo que esto es muy dinámico, el mundo se mueve, se tiene que mover al mismo son, todos tenemos que bailar un vals, bailaremos un vals. Quiere decir que bienvenido a que la agricultura tenga niveles de rentabilidad adecuados y que tengamos en un país que vive a cielo abierto, que tengamos realmente un buen aspecto climático para poder potenciar ambas producciones. Para ir redondeando, ¿algún comentario sobre esto, Daniel? ¿Algo que quieras agregar? Yo creo que sí, que es importante ver lo que ha pasado en el Uruguay en los últimos años, en que la complementariedad entre la ganadería y la agricultura se efectivizó y viabilizó mayor estabilidad, no solamente a los cultivos, sino al sistema de rotaciones que tiene obligatoriamente el Uruguay que cumplir por la Ley de Conservación de Suelos. Entonces, vinieron para quedarse, no hay vuelta atrás. Yo creo que va a seguir siendo, más allá de las coyunturas de precio, actividades complementarias, ¿no? Marcelo. No, sí, me estaba acordando ahora cuando hablaban de un trabajo de línea que, si mal no recuerdo, se llama Pasto Plus, que es cómo potenciar el Uruguay en un área, en un 28 o algo así % de área mejorada, ¿no? Y obviamente nada mejor que una cabecera de rotación, de tener un cultivo rentable, fuerte, las condiciones de competitividad para poder hacerlo
en un país que tiene una ley de suelo ordenada y que obviamente eso desencadena, dinamiza, ¿no? Ya lo vivimos, también vivimos expansiones agrícolas a zonas que no eran tan aptas. Me parece que esa lección está aprendida, por lo tanto, bienvenida a esa dinámica de rubro que mueve, ¿no? Seguramente hay mucha gente almorzando y siguiendo la conferencia, está la del estribo. ¿Cómo ven el tema de la carne de laboratorio? ¿Oportunidad o amenaza para el sector? Arranco, me interesa la opinión, o es interesante tener la opinión de los tres. Marcelo. Mira, no conozco nada, he leído algún ensayo, obviamente sé que hay, este mundo da para todo. Para mí es una excelente oportunidad para el Uruguay de reforzar los atributos que tenemos como país productor de carne esencialmente en los dos sistemas que hoy conviven en Uruguay y van a seguir conviviendo, ¿no? Para mí es un excelente escalón que, conjuntamente con las otras cosas que hablamos hoy acá, que deberían conjugar, le permitiría al Uruguay exponer un nivel de producto y un diferencial de producto, incluso con valoraciones que todavía, desde el punto de vista nutricional, lejos están de estar validadas científicamente. Pero el mundo da para todo, el mundo tiene un déficit de proteína muy importante. Nosotros queremos ser proveedores de una proteína buena, sana, saludable, sustentable y cara. Alberto. No lo vemos como una amenaza, vemos como que hay lugar para todos. Hoy hablábamos de que el mundo siguió andando en los últimos 7 años y parecía que Uruguay estaba quieto. Lo mismo digo, el mundo sigue andando, sigue creciendo. La economía mundial tiene que inexorablemente crecer y me temo de que no podemos compararlos y va a haber lugar para todos los tipos de alimento que se pueda. Evidentemente hay que diferenciar una cosa de la otra y tratar de no meterse en la sombra o bajo el ala, diría nuestro gaucho, no meterse bajo el ala de la carne algo que es sintético. Daniel. Yo creo que escuché de un alto ejecutivo de la empresa de Marcelo un concepto muy interesante que era los flexitarianos, ¿no? Y cómo el consumo está incorporando las dos fuentes de alimento de forma natural, sobre todo de los millennials para adelante en todo esto. Me parece que son complementarias. Uruguay tiene una oportunidad única de demostrar los sistemas sustentables de producción de carne que tenemos y además de la calidad, que podemos tener aquellos aspectos éticos cubiertos por todos los ángulos, y entonces yo creo que a nosotros no es que nos va a pasar por el costado, pero lo tenemos que ver como una oportunidad de mejora y de posicionarnos mejor frente a nuestros competidores, ¿no? Para ir cerrando y ya ir despidiéndolos a cada uno de ustedes, arranco contigo, Daniel, ya que estás, recién estabas haciendo la última reflexión sobre este tema. ¿Algún comentario, algo hemos tocado tantos temas, algún mensaje final? No, yo creo que el Uruguay tiene un deber de tener una visión de cadena compartida, discutida, cavilada, tratar de alinear todas aquellas cosas en las cuales estamos de acuerdo los diferentes actores, sean estos gobiernos, incluso clientes, productores, industria. Tenemos ejemplos de cómo se ha hecho este tipo de proyecciones en el largo plazo en los países competidores, y la oportunidad está ahí. Tenemos que elevar la mira y el nivel de discusión y tratar de poner encima de la mesa todas aquellas cosas que estamos de acuerdo. Proyectar el Uruguay con ese 28% que muy bien citaba Marcelo de aumento de producción, en los cuales, insisto, ese trabajo de Iña lo mostraba muy bien, pero la tecnología está. La cultura productiva del Uruguay permite pensar en aumentos productivos. La industria está preparada al mejor nivel mundial. Tenemos esas oportunidades que no podemos dejar pasar
por lo cual hay que aunar todas esas cosas que estamos de acuerdo en un plan estratégico de mediano y largo plazo que nos permita hacer y transitar estos años que vienen de forma más contundente. Alberto. Sí. Yo diría, la mesa está servida, y bien servida. Creo que cualquiera de los tres participantes de hoy coincidimos en que tenemos un futuro optimista en materia de colocación de producto. Eso va a traccionar, y eso, la aspiración que uno siente es, Dios quiera, traccione, y Dios quiera no sea de balde, o sea, traccione y podamos ver el fruto. Y para ello tenemos que conjuntar tres patas dentro del complejo que tienen que funcionar adecuadamente. Una pata es la producción primaria, otra pata es el gobierno de turno y otra pata es la industria. Tracciona la importación, la industria lo tiene, la industria tiene que requerir su mejor y más eficiente colocación internacional. Por eso mencioné la pata del gobierno. No solo eso, mantener, por ejemplo, cosa muy importante, la reputación que cuenta Uruguay al día de hoy en materia sanitaria, en su pecuaria, en materia de responsabilidad en los diferentes mercados compradores de carne. Es una reputación que lo hemos sentido más de una vez a diferentes auditorías que han venido del exterior. Nosotros somos empresas que sistemáticamente todos los mercados de destino nos vienen a auditar en forma trimestral, semestral, anual, pero recibimos visitas de todos esos mercados. Y la tercera es alentar al productor que una forma de ser más rentable, más eficiente, es produciendo más. Sacar el mito aquel que dice cuanto más hay menos vale. Eso es un mito que me parece que viene de muy lejos y que espero que cada vez cuente con menos adeptos, porque no es la lógica y no es la lógica en la economía actual del mundo. Así que tenemos todo pronto para el despegue, que esperemos sea pronto. Doctor Marcelo Secco, una reflexión para cerrar. No, para cerrar, hacerme eco de los conceptos de los colegas totalmente. El techo está lejos todavía, hay mucho por hacer, y dos cosas importantes quiero destacar. Lo primero es que obviamente todo este escenario sanitario del país obviamente distrae la agenda. No perdamos de vista de la agenda que se tenía entre el 1 y el 13 de marzo del año pasado, en el sentido de que hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por reayornar el Uruguay, que son elementos que nos van a ayudar a toda la cadena en materia de competitividad. Y lo último es, y más estando en esta prestigiosa casa, es reafirmar el compromiso de la interacción permanente, desearle al futuro nuevo presidente de ARO y al equipo, y mostrarle el compromiso que hay día a día de poder seguir trabajando conjuntamente, intersectorialmente, por un Uruguay que todavía, reitero, el techo de nuestro escenario de producción, de exportación, de agregado de valor, está muy alto. Pablo, bueno, creo que vamos cerrando, naturalmente. Hay el tiempo, y agradecerle a la gente que ha estado conectada, a los panelistas, naturalmente. A los panelistas, muchas gracias, Marcelo, Alberto. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Muchas gracias. A la Asociación Rural del Uruguay, porque esto lo organizamos conjuntamente con la Asociación Rural del Uruguay, agradecemos
la presencia del presidente electo, el doctor Gonzalo Valdés Requena, y del integrante de la mesa de la Asociación Rural del Uruguay, ingeniero Pablo Barreto, ARB Video Producciones, que fue quien llevó este trabajo para El País y Radio Carve, y bueno, a quienes apoyan, ¿verdad? Asociación de Consignatarios de Ganado, a la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, Ganadería 3 Millones de Banco Santander, Insalcor, Abasto Santa Clara, Interagrovial S.A., representante de John Deere en Uruguay, Mendi Transporte y Logística, y cerramos con lo que iniciamos, lo que se vendrá. En breve vamos a estar con un canal de comunicación que es Rurales El País TV, también para seguir sumando dentro de lo que es la comunicación y el aporte de una herramienta tan importante como es la información, un insumo también indudablemente para la toma de decisiones. Como decía Pablo, Daniel, Alberto, Marcelo, podríamos seguir conversando muchísimo más porque este es un tema que naturalmente nos apasiona a todos, es muy dinámico, gracias. Y bueno, si Dios quiere vamos a tener muy pronto una nueva instancia y ojalá que ya sea presencial, con público y en las condiciones que estábamos acostumbrados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias y gracias por supuesto a la gente que está del otro lado también y a todos los compañeros. Cerramos la transmisión. Esto queda por supuesto para que lo puedan ver nuevamente en las redes sociales y el domingo también un resumen en el suplemento Rurales del País. Gracias por acompañarnos. Mendi, Transporte y Logística, nos impulsa a aportar soluciones construyendo una empresa altamente confiable, plenamente humana y comprometida con la seguridad y la sustentabilidad. Mendi, Transporte y Logística, Ruta 14, kilómetro 172.500, teléfono 4363-1381. En Insalcor entendemos que la nutrición de precisión no solo requiere de realizar una buena formulación de la dieta, sino también de contar con los datos de composición de los ingredientes a utilizar, siempre en el menor tiempo posible, para optimizar este proceso. Por ello, procurando hacer más eficiente este tema, hemos incorporado la tecnología NIRS portátil, NOA, que permite muestrear y analizar los alimentos en el propio establecimiento, obteniendo los resultados con gran inmediatez. Insalcor. Optimizamos su producción. Santander Agro tiene para el productor nacional Ganadería 3 Millones, la opción más apropiada para financiar la producción ganadera. Su ganado opera como garantía en un sistema simple, único e innovador. Acompañamos el ciclo productivo, otorgando beneficios directos al productor, insumos con descuentos especiales en más de 20 proveedores de primera línea en todo el país. Financiamiento para la compra de haciendas y reproductores con rápido acceso. Ganadería 3 Millones. Un productor activo. Un país productivo. Informate al 2916-3838 o en www.gtm.org.uy.
Insalcor presenta su exclusiva línea verde Premix sin antibióticos. Disminuye problemas en la recepción de la tropa en el corral. Mejora el ambiente y la función ruminal. Baja el estrés térmico. Menores emisiones de metano. Mejora performance animal. Insalcor. Optimizamos su producción.